Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a continuar con la meditación, la reflexión en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 9, vamos a retomar el versículo 13 y 14, bueno, del 13 al 15. Esto ya lo vimos la semana anterior, pero para tener contexto y terminar este capítulo en esta noche. Capítulo 9, versículo del 13 al 15. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Modúleme, por favor. Capítulo 9, versículos 13 al 15. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Un poquito de bajos, démele. Capítulo 9 y versículo 13 al 15. Así dejémoslo por el momento. Dice la palabra de nuestro Dios, lo leemos juntos, mis estimados hermanos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Recuerde que Salomón viene reflexionando sobre los diferentes aspectos que él ha visto en el transcurso de su vida, pero no solamente se trata de contar experiencias, sino de exaltar una condición que se manifiesta en todo el libro, que es la sabiduría o la práctica de la sabiduría. Cuando Salomón hace referencia a esta historia, decíamos la semana pasada, muy probablemente pudo haber hecho referencia a aquella historia que vimos en el libro de los Reyes, cuando el general de David fue a perseguir a aquel hombre que se había sublevado contra el rey, y que una mujer, ¿verdad?, con sabiduría actuó y pues libró a toda la ciudad. Ahora, entendiendo eso, repito que lo vimos la semana pasada, dice la palabra del Señor, versículo 16, que ahí entramos en detalle. Entonces dije yo, o sea, es la conclusión a la que llegó Salomón. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Conclusión, repito, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y es que, mis estimados hermanos, no puedo decir en una condición general, pero quizás buena parte de nosotros a veces puede ser muy impulsivo, puede ser alguien que reaccione de manera rápida ante una situación que le genere desagrado, aunque la impulsividad no siempre se asocia a lo que nos genera desagrado. También podemos ser impulsivos cuando estamos demasiado estimulados, digamos, a través de la alegría. Por eso es que ya en algunas otras oportunidades hemos hablado que el momento apropiado para tomar decisiones no es cuando estamos afectados emocionalmente, independientemente cuál sea la emoción que estemos experimentando, sea la tristeza, sea la alegría, sea el enojo, ¿verdad? O sea, independientemente cuál sea, no es el momento oportuno cuando estamos influenciados por un estado de ánimo. Entonces, se reflexiona y dice, mire, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la fuerza nos llene de, digamos, vanagloria, porque a veces hay personas que creen, hermanos, que creen que cuando
digamos, logran intimidar a alguien, o cuando ellos creen que logran intimidar a alguien, es una forma de demostrar que tienen fuerza. Creo que fue el domingo que mencionábamos, una persona que tiene autoridad no utiliza la violencia. Y cuando utiliza la violencia es porque está desacreditando su propia autoridad. Y lo hemos ejemplificado en el plano familiar, en el plano de padres a hijos. Los padres no deberíamos promover que nuestros hijos nos tengan miedo. Nuestro esfuerzo debería centrarse en que tengan respeto por nosotros, no miedo. Porque desde el momento que infundimos miedo, entonces no somos o no proyectamos autoridad, sino pues miedo, inseguridad, zozobra, condición que no debería ser apropiada. Entonces, Salomón dice, mire, la práctica de la sabiduría, el tomarse el tiempo para poder reflexionar sobre los efectos que puede traer un comportamiento compulsivo, un comportamiento o un arranque de enojo, pues es de considerarlo, es de detenerse a reflexionar en eso. Hermano, en lo cotidiano hemos visto, y digo hemos visto porque son a veces motivos de noticias, hemos visto situaciones tan, ¿qué le puedo decir?, lamentables. Y claro, si uno se enoja, uno se molesta. Y le puedo poner el caso o el ejemplo, si usted conduce o si usted se conduce a través del transporte público, en cualquiera de las dos condiciones usted puede tener arranques de enojo y de demostración de fuerza. Puede tenerlo. Usted va en el transporte público y de repente alguien no pidió permiso y lo pasó empujando o lo pasó pisoteando, pues yo creo que nadie se suelta carcajadas en semejante situación, ¿verdad? Si alguien no le pidió permiso y solo sintió usted el empujón, usted vuelve a ver, usted reacciona, que dependiendo qué tan estabilizado ande, usted no se le va a quedar viendo enojado o le va a regalar una sonrisa. No, usted le va a quedar viendo enojado. Y repito, y si anda medio alteradito, si ha tenido un mal día, ¿verdad? O un mal inicio de día, pues probablemente, ¿qué le pasa? Pida permiso. O si conduce y de repente algún conductor imprudente hace una mala maniobra que puede causar un accidente, hermano, cualquiera se enoja, cualquiera se molesta, se enoja. Pero el problema no es enojarse, siempre hemos dicho, si Dios no restringe el hecho de que nos podamos enojar o que nos podamos molestar, el problema es a lo que nos conduce, en este caso, el enojo. Hace un tiempo, y fue acá en el área, bueno, la persona involucrada era de acá del área de los planes, yo no lo conocí el caso, no a la persona, pero creo que andaba manejando un vehículo, no sé si era un taxi, pero el vehículo era alquilado, no era propio. Y de repente creo que fue el motorista de un autobús que se le atravesó, hizo una mala maniobra, una imprudencia. Entonces el que iba manejando el vehículo vino y no sé si lo insultó, no sé si le reclamó. La cuestión es que el señor conductor vino y le salió con la misma, ¿verdad? Entonces la persona que andaba en el vehículo andaba armado. Y de repente sin llegar a mayores situaciones, ¿verdad? Sacó el arma y le disparó al bus en dirección del conductor. Y claro, la lata no iba a detener el disparo, ¿verdad? Y lo hirió. No recuerdo si es que la persona pues solamente quedó herida o falleció, no lo recuerdo. Pero la persona, hermano, al ver o al reaccionar inmediatamente lo que había hecho, decidió abandonar el vehículo y darse a la fuga. Y se quedó en problema él, se quedó en problema su familia y dejó emproblemado al dueño del vehículo. ¿Todo por qué? Por una reacción impulsiva. Y repito, hermano, cualquiera puede caer en una situación de esas, cualquiera.
Yo le he mencionado esos casos, pero pueden ser, hermano, ¿cuántas situaciones? ¿Cuántas situaciones? Cantidad de situaciones pueden ser. Entonces, pasó un caso, si hablamos de impulsividad y de dejarnos llevar, pasó un caso, creo que fue en Perú, el año pasado, por cierto, que una agente, una policía, de repente, revisando su cuenta de banco, se percata que le habían depositado, allá la moneda se llama Nuevo Sol, entonces le habían depositado 25,000 nuevos soles a su cuenta. Y cuando ve el dinero allí en su cuenta y sin razones del por qué, 25,000 nuevos soles sería aproximadamente, ¿qué le puedo decir? Como 8,000 y fracción de dólares, 8,000 y algo de dólares, lo que le depositaron, porque fue el error de una cajera. Una cajera se equivocó y le hizo la transacción a ella y tenía que hacer otra cuenta. Cuando la persona, esta agente policial, vio el dinero allí, en lugar de reportarlo al banco, lo que hizo fue desertó de la institución, hermano, y se fue al país vecino, se fue a Chile con el dinero. Entonces, cuando se dieron cuenta los del banco de la transacción inapropiada, pues trataron de contactar a la persona y la persona ya no estaba, ya se había ido. Y por 8,000 pesos, hermano, 8,000 y fracción de pesos, la anduvieron buscando y el problema es que la encontraron. Y de repente ya venía esposada la muchacha, porque se alegró demasiado. Se alegró demasiado. Y quien no, hermano, imagínense que usted va a ver su cuenta de banco, de repente 10,000 pesos ahí, y dice, Señor, gracias por la bendición. Es coyotada, hermano. Es bendición. Bendición. Es que alguien le diga, mire, ahí le deposité alguito, ¿verdad? Ahí sí, pues ya es otra cosa. Hermanos, ahora, se alegró demasiado y tomó una mala decisión. Entonces, Salomón dice, entonces dije yo, repito, la conclusión a la que él llega, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea, ¿qué dice? Pongámoslo en un contexto muy nuestro, hermano, en un contexto muy nuestro. Y qué bueno es cuando nosotros nos podemos encontrar personas, podría referirme a personas mayores, aunque un consejo pues no necesariamente tiene que venir de una persona mayor, sino de alguien que nos tenga aprecio, independientemente de la edad que pueda tener. Pero tomemos el caso de una persona mayor. Hermano, el valor que se le puede dar a un consejo, a una orientación, el valor que se le puede dar. Aquí dice, mire, si lo lamentable, estoy parafraseando la expresión de Salomón, si lo lamentable es que la ciencia del pobre es, como dice, menospreciada. ¿Y él qué me va a decir a mí? ¿Y ella qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a decir? Ya en oportunidades anteriores hemos considerado, hermano, que las palabras en sí, o el consejo, pongamos en este caso, el consejo en sí, hermano, tiene peso, independientemente de quién venga. Un consejo, una orientación, siempre va a tener peso. Quien decide el valor que le va a dar somos nosotros. Somos nosotros. Cuando hablábamos de esta temática hace ya varios meses, decíamos, una persona que haya tenido problemas de alcoholismo, por ejemplo, y comienza a aconsejar a aquellos que no han entrado o que no tienen ese problema, advirtiéndoles, diciéndoles, mire, no se metan en ese mundo, no se metan en esa vida. Hermano, las palabras, el consejo, tiene peso en sí mismo, porque viene de alguien que conoce ese mundo. Ahora, de mí depende el valor que le quiera dar a esas palabras, a ese consejo, porque yo lo puedo menospreciar y decir, vas a creer, después de que se ha tomado la mitad de la constancia, hoy viene a aconsejarme a mí, hoy viene a decirme que no me meta. Gran bolo que ha sido. Y cuando digan ha sido, o cuando lo pongan en tiempo pasado, siéntase orgulloso, ¿verdad? Siéntase bonito. Ha sido.
es parte de la historia, para bien o para mal, hermano, que está pegada a nuestra vida. Fue, no es. Y aunque lo fuera, todavía siguen teniendo valor esas palabras. Todavía siguen teniendo valor. Y si no, pongamos un ejemplo bíblico. Pongamos un ejemplo bíblico. ¿Se acuerda usted de la historia del rico y Lázaro, verdad? El rico fue a parar ¿a dónde? Al lugar de condenación, al infierno. Allá fue a parar. Ahora, vino él y dijo, Abraham le dijo, permítame que vaya a mis familiares, a mis hermanos, a advertirles para que no vengan a este lugar. Miren, algunos dicen que era la sinvergüenzada del rico, pero no nos centremos en que si era sinvergüenzado o no para salir de esa condición. Pensemos en que había alguien que estaba en un lugar de condenación que iba a ir a advertir a otros para que no llegaran allí, aunque él sí iba a continuar estando allí. Y viene Abraham, pone la contraposición y les dijo, si para eso tienen a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Entonces el necio va a venir, hermano, o el insensato va a venir y va a cuestionar la condición del rico. Si es que el rico hubiese regresado, lo va a cuestionar. Y va a decir, ¿cómo es que decís que es tan horrible, que es tan feo? Y mira, y aquí estás advirtiéndonos a nosotros, o nos estás diciendo, yo creo que este engañándonos, está divertido de estar allá abajo, y como este es envidioso no quiere que nosotros vayamos. Yo he escuchado gente que dice, como él ya vivió, como ella ya vivió. Un muchacho, su hermano fue el que le dio el consejo, su hermano era varios años mayor. Y el muchacho estaba, creyente los dos por cierto, y el muchacho estaba, no era ni tan tarde, quizás como a las 7:30, estaba por ahí en una acera. Vino el hermano mayor, repito, creyente los dos, y le advirtió, le dijo, mira, no estés allí, mira, pareces vago y no sé qué y no sé cuánto, que ya, mejor andate para la casa, le dijo. Si cosas que hacer tenés, le dijo, tenés tareas, tenés esto, que no sé qué, y medio lo regañó. Entonces el muchacho se sintió aludido porque su hermano mayor, repito, varios años, creo yo que no menos de 12, 15 años mayor el hermano, le había llamado la atención. Lo triste fue la expresión del muchacho. La expresión del muchacho fue, como ya vivió, como ya está viejo, no quiere que uno viva. No, si uno también tiene que aprender, dijo. Sí, uno también tiene que aprender, pero ya decía la abuelita, ¿verdad? El vivo a señas y el otro, ¿cómo dice? Entonces cada quien tiene que saber cómo quiere aprender. Tiene que llegar a esa conclusión. Entonces, Salomón dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y la siguiente parte dice, aunque la ciencia del pobre, una vez más, sea, ¿cómo dice? Menospreciada. Si retomemos el ejemplo del alcohol. Viene alguien que nunca ha tenido contacto con el alcohol y comienza a aconsejar, miren, no se meten en ese mundo. No, si el necio siempre va a encontrar argumentos. Siempre va a venir a decir, ¿qué va a saber si nunca ha estado metido ahí? Si nunca lo ha probado, ¿y qué sabe? Y llegamos a una conclusión, no sé si alguien de los que está acá estaba en ese momento, llegamos a una conclusión. Tanto las palabras de aquel que ha estado metido en ese mundo como el que no ha estado metido en ese mundo, tanto las palabras del uno como del otro, hermano, tienen valor, tienen peso. Pero nosotros decidimos el valor que les vamos a dar. Nosotros decidimos el valor que le damos. Le pongo otro ejemplo. ¿Alguna vez usted se ha encontrado o le han, ¿cuál sería la palabra más apropiada? O le han metido una moneda que no es de circulación acá en el país? ¿Alguna vez? Pero no es usted de los que las ha puesto en la ofrenda, ¿verdad? ¿No? Espero que no, porque yo tengo una colección ahí, usted. Para algunos les cae una moneda que no es de circulación nacional,
Si yo un día les voy a exhibir todas las que tengo ahí, usted. Ahí tengo lempiras, tengo quetzales, tengo balboas, tengo hasta un shekel judío tengo ahí, ¿verdad? En serio, hermano. En serio. Ahora, yo asumo que algunos que ya dicen el pastor de ser coleccionistas, lo vamos a colaborar, ¿verdad? Para una persona que no tiene, digamos, la fascinación por la colección, en este caso específico, por la colección de monedas, se encuentra una y ¿qué la hace? Ahí la deja abandonada. Ahí la deja abandonada. No representa absolutamente nada para usted. Pero una persona que tiene la afición de coleccionarlas, esa persona la encuentra o incluso se la pueden dar fraudulentamente, y cuando la ve, en lugar de enojarse porque le dieron una moneda que no es de circulación, al contrario, entonces se puede alegrar, ¿ve? Una más para la colección y no me tocó comprarla, ¿verdad? Y para él tiene valor, para el otro no. Si lo vemos en términos monetarios, ¿cuánto vale o cuánto valdría para todos? Nada. Si yo tengo ahí la moneda del shekel, la pasada no recuerdo con quién de los despotes hablábamos, ¿y cuánto cree que vale ese volado? Hicimos la conversión, no creo que no. Como 30 centavos de dólar. Pero no lo voy a ir a cambiar, ¿verdad? Repito, para aquellos que no tienen la afición de coleccionarlos, no vale nada. Pero para aquel que sí tiene la afición, vale mucho. El valor monetario, póngale usted 30 centavos de dólar. Pero para unos tiene mucho valor y para otros tiene ningún valor. Así, hermanos, así es el consejo. Así es el consejo. Para algunos puede tener mucho valor y para algunos otros no puede tener ningún valor. Ningún valor. Por eso dice aquí la Escritura, versículo 16 siempre, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Hay personas que llegan a valorar las orientaciones o los consejos hasta que la persona que se los dio ya no está, o hasta que nos toca sufrir las consecuencias por no haber escuchado la orientación. Yo he escuchado personas mayores, pocas veces o casi, bueno, no tengo el recuerdo de una persona joven, pero sí tengo mucho el recuerdo de personas mayores, que ya no tienen a sus padres y exclaman en algún momento y dicen, yo me acuerdo de los consejos de mi papá, de mi mamá, me acuerdo de los consejos que me daba. No si bien me decía mi mamá o bien me decía mi papá, ¿hasta cuándo le dieron el valor que ese consejo tenía? Repito, o hasta que aquel que se lo dio ya no estaba, o hasta que las consecuencias por no haber atendido el consejo llegaron. Hasta entonces. Aquí dice, es menospreciado. Y aunque no se han escuchado sus palabras, dice versículo 17, las palabras del sabio, y ya es un consejo práctico para nosotros, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor. Cuando dice del Señor, no está hablando del Señor de los cielos, ¿verdad? Está hablando de un principal, usted puede ponerle allí de un gobernante si quiere. Son mejores que el clamor del Señor entre los necios. ¿Cuál es el clamor del Señor entre los necios? Hermano, aquel que se jacta o aquel que en algún momento le gusta hacer ruido o llamar la atención. Y cuando hay quienes le celebran las malas decisiones o le celebran las insensateces. Esa es la voz de un principal, de un gobernante, de un señor, como dice aquí, entre los necios. Pero las palabras
del sabio escuchadas en quietud. ¿A qué se refiere eso, las palabras del sabio escuchadas en quietud? Mire, cuando tenga la oportunidad de conversar con alguien que le puede dar, o que no que le puede dar, que le va a sentar a aconsejarse directamente, pongámoslo en este término, si usted tiene la oportunidad de sentarse con alguien a tener una conversación edificadora, valórela, valórela, valórela. Yo les he contado, y esto pasó hace años ya, y no recuerdo cuánto tiempo, pero creo que allá por el 2016, creo yo que fue, que me invitaron a una celebración, a un reconocimiento y no sé qué, allá a la Universidad Evangélica. Iban a condecorar a algunos pastores por su trayectoria y no sé qué y no sé cuánto. Y de repente, entre toda la celebración, hubo alguien que me llamó poderosamente la atención. Primero porque no ha sido un pastor que se haya destacado en los medios de comunicación. O sea, yo ni recuerdo el nombre de él. No es alguien que haya predicado en las radios, en la televisión, o que su iglesia haya sentado un precedente. Yo creo que no. Creo que no. Pero ese hombre tenía ya cerca de los 80 años, aproximadamente, y había servido desde su juventud. Ese hombre tenía más de 50 y tantos años de ministerio, hermano. Más de 55 años de ministerio tenía ese hombre. Y estaba retirado el hombre. Cuando lo invitaron a pasar al podio, ese señor pasó y compartió parte de su experiencia. Y de las cosas que yo recuerdo es que él dijo que el anhelo de él siempre fue, dijo, yo siempre tuve el anhelo, dijo, de un día vivir en un lugar amplio, dijo, en donde pudiera tener la oportunidad de criar animalitos. Ese era su deseo. Y dice, cuando yo ya me retiré, yo agradezco a Dios, dijo, porque Dios me regaló una casita con un patio amplio, y ahí tengo yo a mis animalitos, decía. Y comenzó a nombrar los animalitos que tenía, gallinas, no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre se sentía tan satisfecho, tan alegre de que al final de sus días haber tenido esa oportunidad. Y repito, pues comentó casos de su ministerio, de su trayectoria. Yo estaba con otro amigo, un buen amigo pastor de allá de Olocuilta, por cierto. Y después que terminó todo el evento, los organizadores dijeron, vaya, dijeron, si alguien quiere venir y fotografiarse con el hermano, pues puede pasar y no sé qué y no sé cuánto. Y me dice este amigo, mira, me dice, ¿y no te vas a ir a tomar una foto ahí con el pastor? Me dijo. Y yo le dije, no, yo lo que quisiera es que me lo prestaran unos 3 días, le digo. Porque la foto, ¿de qué me sirve? Quisiera que ese hombre se sentara y comenzara a escuchar todo lo que tiene, todo lo que ha aprendido en toda la trayectoria ministerial. Eso me encantaría, que me contara qué es lo que ha vivido durante esos 50 años de ministerio, qué es lo que ha sufrido. Conocí a otro predicador, a este, por cierto, sí no sé cómo fue el acuerdo, no lo sé, pero sí lo ponían en la radio de nuestra iglesia. Él predicaba en vivo, llegaba a la radio y pues predicaba en ese tiempo. Estoy hablando ya por año, qué sé yo, 99, 2000 quizás. No transmitían en vivo lo que se pasaba por la radio. Uno lo escuchaba y no sabía, solo escuchaba, solo era radio, lógicamente. Entonces yo no sé si el pastor Ricardo recordará, pero de repente en las tardes, en el área de la cafetería, llegaba un anciano que tenía problemas de movilidad, tenía problemas en sus piernas, caminaba con mucha dificultad, y hacía un poquito, y disculpe la expresión, pero un poquito harapiento el hermano, con su corbatilla, ya bastante mayor, y siempre lo veía y ahí llegaba a tomarse su cafecito el hermano,
con sus problemas de movilidad ya bastante mayor. Un día alguien me dijo, mira, me dijo, ¿has escuchado al predicador fulano de tal? Me dijo. Sí, le dije yo, sí, he escuchado que lo ponen en la radio a tales horas. ¿Y ya lo conoces? Me dijo. No, le dije, no lo conozco. Ah, pues ahí está, me dijo. Y era el anciano que le digo que tenía problemas para caminar y con su camisita así medio sucia, pero con corbatilla. Él es, me dijo. Y entonces le pregunté yo, mira, le digo, ¿y cómo es que ha llegado y le dan chance de que predique? Ah, me dijo, es que si escucharas el testimonio de ese hombre, me dijo. Y me contó una de las muchas experiencias que el hombre vivió. Yo con él nunca tuve la oportunidad de platicar, nunca. Y lo que sé es porque alguien más me lo comentó acerca de él. Mira, me dijo, ese hombre está predicando, estaba bastante mayor, está predicando, me dijo, desde que en el país a los cristianos evangélicos los apedreaban. Y en una oportunidad él y otros hermanos andaban en el campo, en la zona rural, predicando. Y de repente, pues, para comer, ¿verdad? Había mucha dificultad, porque cuando sabían o cuando identificaban que eran cristianos evangélicos, aún, hermanos, ni las tiendas les querían vender. Eran muy discriminados. En una oportunidad, repito, en el área rural, una señora les dijo, vengan, les dijo, les he preparado una sopita, y ellos sorprendidos porque jamás alguien los había recibido así, nunca. Entonces ellos sorprendidos, pero tenían hambre y le dieron gracias a Dios porque alguien les había preparado alimento, pero ellos era una sorpresa. Entonces llegaron, se sentaron, la señora les sirvió la sopa y ellos oraron por los alimentos, bendijeron los alimentos, bendijeron las manos que los prepararon y bendijeron ese hogar. Y ellos que estaban casi terminando de comer y veían que la señora estaba ahí enfrente, ¿verdad? Y que ellos dijeron, ¿y por qué no se va la señora? Quiere asegurarse que no gusta la comida, ¿por qué no se va? Entonces, cuando casi terminaron de comer y estaban pues agradeciéndole a la señora por el gesto, la señora comenzó a llorar. Y cuando vieron que la señora comenzó a llorar, se sorprendieron y dijeron, pero ¿por qué llora? ¿Qué pasó? ¿Le hicimos algo? ¿O qué sucedió? Y la señora les dijo y les confesó, es que yo sé, les dijo, que ustedes eran evangélicos. Y entonces yo les preparé comida, dijo, pero les puse veneno, porque los evangélicos me caen mal. Y yo me quedé aquí parada esperando que cayeran muertos. Pero yo veo que a ustedes no les pasa nada. Y si no les pasa nada, es porque Dios está con ustedes. Y dice que esa experiencia o esa condición hizo que esa mujer se convirtiera a Cristo. Ahora, son las experiencias, hermano, cosas que uno lo dejan, bueno, a mí en lo personal me dejan con la boca abierta. Digo, ¿y si en este tiempo pasara algo así? Y el pastor, allá quedó por Panchimalco. ¿Verdad? Hermano, y son cosas sorprendentes, hermano. Son cosas sorprendentes. Es allí, si queremos sacar una enseñanza, es allí la importancia de orar por los alimentos, ¿verdad? Es allí, usted no sabe con lo que se va a encontrar, hermano. Allá andamos evangelizando y nos ofrecieron agua, allá quedaron la tendalada de hermanos, ¿verdad? Hermanos, dice la Escritura que las palabras del sabio, versículo 17, las palabras del sabio son escuchadas en quietud. En quietud. Repito, no necesariamente que alguien se va a sentar a darle un montón de consejos, no, pero aprenda a adquirir la sabiduría de las buenas conversaciones, más que de los regaños, ¿verdad? Y más que de los lamentos, porque también de los lamentos y de los regaños se puede aprender, pero muchas veces no es la forma más inteligente, no es la forma más prudente o más apropiada. Cuando a través del regaño comienzan a decirle, ya ves, te lo dije, tanto que lo repetí, tanto que le dije,
Pues claro, algo le va a quedar, pero no es la forma más grata, no es la forma más amena. O a través del lamento, ¿verdad? Tanto que le aconsejé, o tanto que me aconsejaron, tanto que me dijeron, y mire. No, hay que aprender a adquirir, a extraer la sabiduría de la forma más apropiada. Y por eso, repito, por eso dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud. En quietud. Y si hablamos de quietud, podemos agregar allí un apartado más, que es escuchar las palabras del sabio en quietud, aprender sin necesidad de llegar a las situaciones problemáticas. O sea, aprender en bienestar, vaya. Pongámoslo en un ejemplo práctico de la salud. ¿Cuándo debe usted cuidar su salud? Cuando está sano. Sería lo apropiado. ¿Cuándo debe usted cuidar su salud? Cuando está sano. Porque hay quienes esperan estar enfermos para comenzarse a cuidar. Entonces, ahora apliquémoslo a la parte de la sabiduría. Podemos aprender sin necesidad de estar en problemados, hermano. Porque aprender ya en problemados, sí se aprende, pero así medio a golpes, ¿verdad? Entonces, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. 18. Mejor es la sabiduría, ¿qué dice, hermano? Que las armas de guerra. Deténgase allí. Una vez más, el contraste entre la sabiduría y la fuerza. Hermano, resolver una situación a la fuerza, o con la fuerza, o por la fuerza, no siempre va a traer beneficios o soluciones. No siempre. Habrán personas que les puede funcionar. ¿Habrá escuchado usted padres que han corregido a sus hijos a través de una tremenda castigada? Mira, le pegué una castigada, que así decimos, ¿verdad? Una castigada, que con eso tuvo, le dice. Con eso tuvo. El problema es creer que a todos les va a funcionar igual. Viene alguien y hace lo mismo con el hijo o con la hija, y en lugar de enmendar la situación, lo vuelve más caprichoso. No todo les va a funcionar. Entonces, aquellos que creen que pueden solucionar las cosas por la fuerza, a algunos le puede funcionar, pero no a todo el mundo. No a todo el mundo. Entonces dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, esta palabra puede ponerla allí también, una vez más, un gobernante, un insensato, todo pega, pero un pecador destruye, ¿qué dice? En otras palabras, las cosas que querramos solucionar, o lo hacemos a través de la sabiduría de Dios, o lo hacemos a través de la sabiduría humana. La sabiduría humana, hermano, quiere anteponer la fuerza ante todo. La sabiduría de Dios nos llama a ser pacientes y esperar en Él la dirección, hermano, para saber cómo conducirnos. Que no es fácil, no, ¿por qué? Porque implica tiempo. Y es algo que a nosotros nos cuesta. ¿Ser cómo? Pacientes. ¿Cuándo quiero la solución de todo lo que me pasa? Ayer. Para ayer lo quería yo. Para ayer. No, mire, va a tener que esperar. ¿Cuánto? 2 añitos más. 2 años. No, usted, mejor máteme. Cálmese, hombre. Cálmese. Cálmese. La solución va a llegar. O no le ponga la solución. La respuesta va a llegar. Y la respuesta, con paciencia, con la paciencia de Dios, va a tener sus resultados. Tal vez no siempre como nosotros queremos, pero sí conforme a la soberana voluntad de Dios. Y recuerde siempre, y la voluntad de Él siempre será mejor que la nuestra. Esta noche denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal.
Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.